están? Estamos de vuelta, este es nuestro segundo bloque de Código Abierto. El día de hoy estamos hablando con Carlos Guamán, con Rolando Toledo, sobre las perspectivas de las telecomunicaciones en el 2014. Este es nuestro programa de cierre de nuestra tercera temporada en Código Abierto y por eso estábamos discutiendo sobre sobre la licitación de la red dorsal de banda ancha y los posibles postores que probablemente el día de mañana conozcamos con Proinversión. Carlos, la pregunta que se quedaba del bloque anterior era ¿cuál es el número mágico? Si hay un número mágico de postores. Lo que podemos decir es que nuestra expectativa es que sean pocos. Pocos significan menos de 5. Y la razón es por qué. Tengamos en cuenta que hace unos meses tanto el Ministerio como Proinversión empezaron a comentar de que este concurso estaba despertando mucha expectativa a nivel internacional. Y se llegaron a mencionar cifras de 10, primero, luego 15 y luego hasta 20 compañías que habían comprado las bases. Eso quiere decir una expresión inicial de interés, ¿no? Sobre esa lista de 20 creemos que puede quedar 5, en realidad un poco menos, porque hemos ido viendo, hemos ido pulseando cómo se han ido dando el proceso y las circulares que han ido modificando las bases y también cómo han ido los operadores más o menos perfilando su interés real. Y lo que creemos es que hay dos señales que nos llevan a pensar que son pocos. Uno es que los operadores han transmitido la sensación de que el hecho de que la red sea de propiedad del Estado es algo que rompe sus esquemas de negocio. Es decir, estamos hablando de operadores que típicamente están habituados a que la red sea propia de ellos y por lo tanto la gestión sea totalmente propia y por lo tanto si el regulador regula, que regule los resultados de cara al cliente y no el proceso de cómo es la gestión operativa de la red. En este caso ocurre que el contrato sí entra en bastante detalle en ese aspecto, en una serie de supervisiones, no del resultado en calidad de servicio, que es lo que realmente es lo más importante, sino una serie de aspectos del proceso operativo de gestión. Entonces, eso es lo que hemos recibido más o menos en general, la sensación sobre el proyecto en la medida que eso impacta en costos, ¿no? En costos de tener que reportar al regulador. Pero además de eso, mencionábamos hace un rato que en el total de este periodo último de 6 meses han habido 32 circulares, 14 han correspondido a cambio en cronograma, 13 han correspondido a modificaciones a las bases. Y lo curioso es que en noviembre han habido 3 cambios sustanciales, ¿no? Entonces, que ocurran en noviembre, sí, el reglamento que aterriza los conceptos de la ley fue aprobada en julio del año 2012, o sea, hace mucho más de un año. El reglamento, la expectativa era que esté para marzo o abril. El borrador del reglamento fue publicado en abril. Entonces, inicialmente tenía un plazo de 30 días para recoger comentarios del mercado. De abril a la fecha no han pasado 30 días, han pasado mucho más, ¿no? Entonces, en noviembre salió el reglamento, pero mencionaba, han habido 3 cambios importantes en este último mes de noviembre, ¿no? Y esos 3 cambios importantes te dan una señal de que hay la necesidad de abrir la cancha. Esos 3 cambios son: uno, el umbral límite inferior de participación de mercado en las redes nacionales de fibra óptica, que antes era 25%, si ustedes recuerdan, ha sido eliminado. O sea, los operadores que tienen más de 25% pueden entrar. Entonces, eso ahí hay que tener una señal de alerta. Eliminado, quiere decir, porque esa era la principal barrera para que Telefónica no pueda ser postor. Ok, entonces espera que Telefónica sea postor. Pero vamos a ver justamente un par de más de elementos, o no sé si... No, justo te iba a preguntar lo mismo, es decir, sí. La clave para el tema de justamente de concentración era ver si Telefónica podía o no ser postor. Una valla y lo que nos dijo el viceministro de Comunicaciones, nos dijo que no, que iba a haber el tema justamente de concentración horizontal, ¿no? Y precisamente esa valla de 25% era la señal inequívoca de que Telefónica no pudiera participar. Entonces, junto con eso hay otros elementos adicionales. Uno es de que también hablamos de que el operador dorsal no pueda dar servicio a clientes finales. Eso también ha sido roto, porque en el factor de competencia, si podemos ver una de las láminas que tenemos, antes existía para el para el puntaje ganador, había 80%. Esa es la lámina precisamente. Antes era 80% del subsidio, quien pide menos subsidio tiene 80% de ventaja, y 20% era cuánto le ofrece de margen de ganancia al Estado a partir del año en que sea rentable el operador dorsal. Eso ha cambiado. Ahora es 80% del subsidio, se mantiene, pero el 20% ha sido reducido a 5%
que se le asigna de puntaje ganador en función a cuánto ofrece de margen para el Estado, y abren un nuevo factor que es el 15% de puntaje para que sume 80 más 5 más 15, el 100%, con un valor de 0 o 1. Y la cosa es, si es que el operador promete que ni por sí mismo ni ninguna vinculada van a tener usuarios finales, se le asigna un puntaje de 1, o sea, gana el 15%. Y si es que no lo puede prometer, tiene 0. Entonces, por supuesto, es bastante restrictivo, porque si ni bien diga que sí va a tener clientes Pero finales, cuando hay menos competencia, cuando hay menos operadores, puede la gente... esa ventana podría terminar siendo Claro, bastante claro. amplia, Pero ¿no? Carlos, acá en el reglamento, de la ley de banda ancha señala que el operador dorsal podrá prestar servicio portador solo a operadores de telecomunicaciones. En este sentido, no podrá prestar servicio a usuarios finales. Sí, eso del puntaje es para las vinculadas. Ah, ok. Sí, o sea, a través de las vinculadas sí podría. Ah, ok. Claro. ¿No? Entonces esa es una segunda ventana que se abre. Se abre, pero que le están quitando competencia. Sí, resta, así es, sí. Y el tercer punto, que ha cambiado en noviembre también, es que la experiencia en años que debe demostrar el operador candidato ya no es de 10 años como era antes, sino es de 5 años, se ha reducido. Entonces, con este panorama, ¿cómo vemos respecto puntualmente al caso de Telefónica, ¿no? Lo que creemos es que podría subsistir un factor que la inhiba de participar en el concurso, que es el hecho que la red dorsal tiene que ser totalmente propiedad del Estado. Entonces, si Telefónica, supongamos el área mayorista que ellos tienen, Telefónica, el área de negocio mayorista, si quisiera ser postor, tendría que ceder toda la red actual que tiene al Estado. Y creemos que eso es relativamente poco realista, ¿no? Ah, porque había el tema de la cláusula de que que el proveedor de la red dorsal no podía competir con ellos mismos. Claro. Así es, sí. Claro, ¿no? Tendrían, sí, pues... Porque habría ahí una canibalización entre el dorsal y el operador, ¿no? Claro. Entonces... Tendría que renunciar a la propiedad de su propia red para entregarla. Para entregarla. Pero vamos a tener el programa más claro cuando veamos quiénes ganaron, quiénes están... Mañana va a ser un dato muy Claro. importante, ¿no? ¿Quiénes son los postores? Lo que nosotros creemos es que si hay una cantidad de operadores que han planteado de que no van por que es un poco costoso la gestión de supervisión, podrían haber algunos criterios de no negocio, sino de otro orden, político quizás, de modo que operadores de países que por alguna razón tienen una vinculación política con el Perú podrían ser candidatos. ¿Y tú crees que hay un riesgo de que al final el proceso quede desierto? Porque se ha sucedido un retraso enorme, ¿no? Hay una señal de que me lleva a pensar de que no. La fecha de 19 de diciembre, que es la final para dar a conocer quién es el operador seleccionado, ha sido bastante elástica. Empezó siendo octubre, luego pasó a noviembre, luego de noviembre inicios pasó a noviembre fines, diciembre inicio, y así fue prolongándose hasta el 19 de diciembre. Y a su vez, una vez que ese 19 de diciembre ya era inamovible, porque pareciera que existe el compromiso de no llegamos a Navidad sin operador dorsal, las fechas entre sobre 1 y sobre 2 también en sendas circulares han sido siendo acortados. Entonces pareciera que han esperado un momento en el que Ya los tienen. ya había tienen nombres, la más de un lista. nombre que presentó sobre 1, entonces con eso sobre 1 presentado ya pareciera seguros. poco probable que resulte desierto, ¿no? Pero sí en el camino han tenido que ir flexibilizando algunas condiciones. Claro. Y entonces, ¿cómo el 2014 arrancaría entonces con ya un operador que estaría... Con nombre seleccionado y tiene 2 años para la implementación de la red? Es ahí donde nosotros nos planteamos el interrogante: si ya han flexibilizado esta serie de cosas, ¿flexibilizarán algo más? O sea, ¿de repente tiene sentido o no? Porque, por ejemplo, para que en 2 años esté listo, por gestión operativa, trayectoria internacional lo pueden hacer, pero en el Perú tienes que lidiar con 180 municipios provinciales, ¿no? Entonces, y el Estado, en el contrato está que el Estado no asume ningún compromiso de que los municipios estén obligados a responder rápido a los permisos municipales, considerando que la red es nueva. Entonces ahí un interrogante es, ¿tendrá sentido que autorizar al operador dorsal que use alguna red actual que puedan concursar y competirles que existen en los tramos donde hay de repente 2 redes o más, ¿no? Para que la red dorsal nacional esté más rápido o no? Eso es lo que habría que plantearse, ¿no? Sí, bueno, municipios complicados hay en todos lados, ¿no? Hay más en las ciudades que en las áreas rurales, pero también las hay. También las hay, Sí. sí, porque ven un nombre grande y en fin, ¿no? Todas las distorsiones que conocemos.
Entonces, esos 2 años es un compromiso muy, muy serio y que a partir del año próximo debe ser monitoreado. Y lo importante es que no pase lo de Vietel. Vietel, que debió haber empezado su operación móvil en enero de este año, ya estamos en noviembre y diciembre y no ha pasado nada, ¿no? Y seguimos ¿Por qué? esperando. Eso es lo que te íbamos a preguntar. Entre las pendientes, ¿qué pasó con Vietel? Con Vietel pasa de que en el contrato que había firmado está muy nítido de que sumando los plazos, números de meses, era enero de este año. Sin embargo, había una ventana en ese contrato donde dice la excepción para que no empiece en enero es cuando obedezca factores exógenos a su control. El permiso municipal es un factor exógeno. Lo que pasa es que llevado eso al límite pueden pasar muchísimos meses más sin que inicie operación, ¿no? Pero Entonces, los principales perjudicados terminan siendo el ellos mismos. espíritu de la norma es el que creemos que debe ser rescatado. Y el espíritu de la norma es, el espectro es un recurso escaso y debe ser utilizado de manera óptima en beneficio de los usuarios. El sentido de entregar esa concesión